Hay una pregunta que los caminantes hacemos. En realidad, ¿para qué estoy aquí? ¿A qué he venido a la vida? El propósito. Herramienta útil para no estar a la deriva. Sin aferrarse al resultado, pero sí bien dirigida esa energía. ¿Quiénes somos? ¿En qué nos estamos transformando? El significado de la vida. Capítulo número 1 de los textos inéditos escrito por Taisha Avelar. La conferencia sobre métodos de investigación antropológica había dejado muchas preguntas sin respuesta para mí. Después de la conferencia, más avanzada la tarde, yo le hice una visita al profesor asistente para aclarar algunos puntos planteados por el profesor. Cuando entré en la oficina, encontré al asistente de enseñanza en su escritorio comiendo pistaches. Estaba deliberadamente lanzando las cáscaras por la ventana, apuntándole a los estudiantes desprevenidos en el césped del piso de abajo. Una vez había estado sentada en los escalones del edificio, debajo de esa misma ventana, cuando algo había aterrizado en la parte superior de mi cabeza. Yo pensé que eran las palomas que se posaban en los toldos de la azotea, pero descubrí, tras una inspección más cercana, que lo que me había golpeado no eran excrementos de paloma, sino cáscaras de pistache. Ahora entendí de dónde venían esas cáscaras. Este es un verdadero pobrecito, pensé, viendo a Rex Jones ruborizarse al ser atrapado en sus trucos. Tenía una sonrisa avergonzada y un comportamiento añadido y el sentido general al que Clara Méndez se había referido como el síndrome del pobrecito. Ella había señalado que todos nosotros estábamos operando bajo el mando social y psicológico, que teníamos que considerarnos y presentarnos en todo momento, si es posible, a la luz de pobre bebé. En el momento en que ella me dijo esto, lo resentí inmensamente y discutí al punto. Pero después de un análisis más a fondo, tuve que admitir que yo misma amaba ser considerada como una pobrecita. No solo eso, sino que no había encontrado a nadie que no cayera en esa categoría. «Espero no molestarte», le dije a Rex Jones, «pero la conferencia de hoy trajo a colación algunas cosas que quisiera discutir contigo. Es decir, si no estás demasiado ocupado». Con un empellón de su pierna, Rex Jones empujó su silla giratoria lejos de la ventana.
¿En qué puedo ayudarte?, dijo él, señalando una silla. Yo me di cuenta de que él echó un vistazo a la línea de mi falda que se subió al sentarme. No entiendo cómo los antropólogos pueden saber lo que está sucediendo en una cultura ajena cuando ni siquiera hablan el idioma, dije, jalando mi falda hacia las rodillas. Rex Jones sonrió nerviosamente, pero la contracción nerviosa de su pálida mejilla delataba impaciencia. Los antropólogos practican un método llamado observación participante, dijo, martillando sus palabras. Miró su reloj para medir cuánto tiempo tenía antes de que terminara su hora de oficina. El antropólogo trabajador de campo participa en las actividades de la sociedad que está estudiando. Toma notas abundantes, graba y graba todo lo pertinente y al regresar del campo, lo analiza dentro del marco de su teoría. En otras palabras, utiliza sus datos para probar la hipótesis que se propuso probar. ¿Estás diciendo que el antropólogo ya sabe qué tipo de datos quiere aislar antes de ir al campo?, pregunté. ¿No es eso ser parcial? Rex Jones giró su silla un poco hacia el escritorio y se puso sus gafas con montura de alambre, ajustándolas cuidadosamente sobre cada oreja. Eso no es parcialidad, es su modus operandi. Para que la antropología sea una ciencia, continuó inclinándose hacia mí, debe seguir el método científico que es el de la comprobación de hipótesis. Sus hallazgos deben estar abiertos a verificación. ¿Qué quiere decir?, le pregunté. Lo que significa que si otro trabajador de campo recopila los mismos datos bajo circunstancias similares, obtendrán los mismos resultados. ¿Pero qué hay de Lewis y Kedfield en Tepoztlán?, pregunté. Me refería al caso clásico en el que dos trabajadores de campo que investigaban en la misma comunidad rural de México habían obtenido resultados dramáticamente diferentes. Por lo tanto, muestran que la replicación, que, aunque teóricamente aconsejable, podría no ser factible en la práctica real. Ese fue un caso especial, admitió Rex Jones. Solo prueba que los investigadores no estaban mirando las mismas cosas o, al documentar, no estaban haciendo su trabajo con suficiente cuidado. Y ese es precisamente mi punto. La ciencia social implica una documentación cuidadosa. Le recordé lo difícil que era para dos personas en nuestra propia cultura ponerse de acuerdo sobre un tema dado, incluso si el asunto era familiar para ambos. Una condición que hacía que llegar a un acuerdo sobre problemas de una cultura extranjera fuera casi un milagro. Los antropólogos son personas antes que científicos, señalé. Entonces, mientras participan y observan, ¿no estarían también involucrados emocionalmente en una vida donde todo es extraño? ¿No tendrían sentimientos, opiniones e interpretaciones de eventos de acuerdo con sus experiencias pasadas? Imágenes de la cueva en el norte de México, donde había pasado muchos meses reviviendo mis propias experiencias pasadas en un proceso llamado recapitulación, me vinieron a la mente. Recordé lo difícil que había sido para Clara Méndez, mi maestra, y para mí llegar a un acuerdo sobre cualquier cosa, incluso lo que ella había querido decir con el síndrome del pobre bebé. Ella partía desde el inconcebible punto de vista de lo que ella se refería como la tradición de la brujería, y yo veía todo desde el punto de vista predecible de mi educación de clase media. Habíamos sostenido acaloradas discusiones en su cocina, desacuerdos en los que teníamos malentendidos por no ver el mundo absolutamente en los mismos términos. Rex Jones rió condescendientemente de mi momento de introspección, que pareció interpretar como confusión. «No entiendes la cuestión»,
dijo, sacudiendo la cabeza. Es precisamente por eso que los antropólogos necesitan apegarse a una metodología estricta, decidida de antemano. Los trabajadores de campo deben abstenerse de hacer interpretaciones subjetivas y atenerse a registrar hechos objetivos. Mira, a los sociólogos de abajo se refería al departamento de demógrafos que tenían sus oficinas en el segundo piso. En un momento de la historia de la universidad, la antropología había formado parte del departamento de sociología, pero ahora se enorgullecían de ser independientes, pero no demasiado independientes al parecer en lo que respecta a la metodología. Fue parcialmente el miedo a convertirme en un actuario endurecido lo que me había llevado a elegir la antropología como carrera. Todavía tenía un aire de romanticismo, un cierto sentido de aventura remanente de los relatos de viajeros del siglo XIX en los que la antropología moderna tiene sus raíces. A pesar de los esfuerzos de campo de los trabajadores para clasificar todo a través del método científico, la antropología todavía tenía el potencial para explorar lo desconocido de cruzar fronteras conceptuales. ¿Qué pasa con los sociólogos?, pregunté, haciendo clic en mi bolígrafo para tenerlo listo en caso de que tuviera que tomar notas. La sociología, como sabemos, depende de cuán confiable sea su colección de datos. Las técnicas se basan en la capacidad de verificar sus hallazgos. Esto es por lo que usan análisis estadísticos, encuestas, entrevistas a profundidad para asegurar la replicación. La antropología debe copiar su metodología porque la verificación es aún más importante en nuestra disciplina, donde, como usted misma ha señalado, todo es extraño. Noté que el ojo errante de Rex volvía a mis piernas. Le eché una mirada feroz de la que Clara Méndez, la campeona de la mujer, habría estado orgullosa. Siempre asumí que el estado vulnerable de las mujeres era una condición natural resultante de nuestra composición biológica, pero Clara había establecido el resultado directamente desde el principio. «Biología, mis patas», había dicho. «Lamer las bolas de los hombres y ser sus servidoras no son resultado de ninguna biología, sino de los comandos hipnóticos de nuestra cultura dominada por los hombres». Me sorprendió escucharla decir eso en ese momento, y fue solo después de meses de escuchar los sermones de Clara sobre la difícil situación de las mujeres y de sumergirme en la práctica llamada recapitulación que comencé a ver más claramente la lamentable posición que la sociedad ha asignado a la especie femenina. Era obvio que las mujeres teníamos que luchar 2 veces más que los hombres para tener éxito en todo lo que hacemos. Una vez, por nuestro propio derecho, y una vez más, para superar las poderosas predisposiciones impuestas sobre nosotros por nuestra cultura masculina. Una de las razones para asistir a la universidad y cultivar el intelecto, me dijeron, era ser capaz de comprender y evaluar por mí misma las opiniones dadas por sentado del papel de la mujer y al hacerlo liberarme de su hipnótica sujeción. Un extraño que viene a estudiar la cultura, la cual es una abstracción, dije, retomando el hilo de nuestro argumento, podría funcionar en el campo durante años, sin darse cuenta de que está malinterpretando lo que ve o lo que hace la gente. Le ha pasado a innumerables investigadores y trabajadores del cuerpo de paz. Los antropólogos del campo y del cuerpo de paz que conozco son muy astutos, dijo Rex. Saben cuándo alguien los está engañando. ¿Y qué pasa si el antropólogo quiere ayudar a las personas con las que está viviendo?, propuse. ¿Qué pasa si él o ella se involucra tanto en la cultura que es imposible para él o ella permanecer objetivo? Estaba pensando en eventos que habían sucedido bajo la tutela de Clara y sus colegas.
y de cómo nunca podría explicar su visión del mundo utilizando adecuadamente las teorías de la antropología o el método científico. Entonces, él o ella ya no es antropólogo, dijo Rex levantando una ceja poblada. Él o ella es simplemente un trabajador social o una buena persona. O peor aún, se ha vuelto un nativo. Para volver al punto de partida, citó varios casos en los que los antropólogos se habían vuelto nativos. El primer incidente involucró un investigador que trabaja entre los indios navajos. Mientras estudiaba el culto del peyote, utilizando el método de observación participante, ingirió demasiados botones de peyote para permanecer objetivo. Él tuvo visiones del Gran Espíritu, recibió innumerables mensajes y cuando salió de su estado alucinógeno, comenzó su propia religión. Y no olvides el caso de Beth Wasserman, una trabajadora profesional en Samoa. Me recordó Rex alcanzando su pipa. ¿Era ella una de las alumnas de Boaz como Margaret Mead? Sacudió la cabeza. Tuve la sensación de que él estaba jalando de mi pierna. ¿Qué pasó con Beth Wasserman? Aventuré. Se fue a Samoa a recolectar información para su disertación doctoral sobre costumbres sexuales y ritos matrimoniales. Ella dejó de lado su objetividad y su participación fue más allá de lo necesario, si entiendes lo que quiero decir. Rex hizo un gesto lascivo que no dejaba duda alguna sobre la naturaleza de la participación de Beth Wasserman entre los samoanos. ¿Qué pasó con ella? Le pregunté a sabiendas de que el relato no terminaría bien. Ella se enamoró de un príncipe polinesio, dijo Rex, moviendo el tallo de su pipa hacia mí, como si estuviera regañando a un niño. Ella rompió los tabús y la curandera le impuso una maldición. Casi muere en trabajo de parto si no fuera porque el ministro intervino con su magia blanca. Beth dejó la isla desacreditada y nunca terminó su investigación. El silencio reinó en la sala. Rex me miró para ver mi reacción. Todavía no estoy convencida, dije obstinadamente. Me parece que todo el enfoque de la antropología es incorrecto. Tienes que hacer más que simplemente observar para entender algo. Tienes que involucrarte. Rex sacó su pipa de la boca, la giró y la golpeó en el borde de un cenicero. No salió nada. Entendí que estaba usando la pipa como un placebo para ayudarlo a dejar de fumar o tal vez para hacerlo parecer más distinguido. No tienes que probar una manzana para saber que es roja, me recordó. Pero, ¿cómo sabes que es una manzana a menos de que la muerdas? Respondí. Si tú vas al campo cargado con un saco de hipótesis, no estás realmente abierto a las experiencias, a lo que es el punto medular de la antropología, el estudio del hombre, lo que él cree, cómo se siente, lo que piensa, cómo se relaciona con el universo. Rex chasqueó sus labios y metió la pipa de nuevo en su boca. Su paciencia parecía haberse agotado. Estás haciendo preguntas que pertenecen al dominio de la filosofía. Si quieres saber sobre el significado de la vida, estás en el departamento equivocado. Sin embargo, mi amigo Carlos podría responder algunas de tus preguntas. Es aprendiz de un chamán mexicano. Al escuchar su nombre, el asistente de enseñanza que estaba sentado en el escritorio contiguo puso el libro que estaba leyendo hacia abajo y se volvió hacia Rex. Ella quiere saber sobre el significado de la vida, dijo Rex. Yo ni en broma puedo responder sus preguntas, así que la dejaré en tus manos. Miró otra vez el reloj. Además, estoy atrasado. Tengo que manejar hasta Gardenia. Rex llenó su maletín con algunas hojas de exámenes y dejó apresuradamente la habitación. ¿Qué hay tan apremiante en Gardenia? Pregunté girando mi silla para enfrentar a Carlos. A Rex le gusta apostar.
dijo Carlos en voz baja. Y Gardenia es el único lugar cerca de aquí donde es legal. Recuerda mis palabras. Una de estos días, él apostará hasta su beca de investigación a Nepal. Carlos tenía el pelo negro y rizado, una cara amable y sonriente, y un brillo travieso en sus ojos oscuros y brillantes. Tuve una inquietante sensación de que ya lo había visto antes, no solo en el departamento de antropología, sino en algún otro lugar, y de que estábamos unidos por un vínculo invisible. Pero por más que lo intenté, no pude recordar dónde o cuándo nos habíamos conocido. Carlos se inclinó hacia adelante y me miró atentamente como si él también hubiese experimentado una especie de déjà vu. ¿No nos hemos visto antes?, dijo él, obviamente, consciente del cliché. A pesar de que me había quitado las palabras de la boca, la expresión sonó tan clásica que me puse a la defensiva. Probablemente me has visto por los pasillos, dije, tratando de sonar casual. O en la clase de Hitchcock. Quizás, dijo, lanzándome una mirada pensativa. En realidad, su mirada me recordó la forma en que los hipnotizadores podrían sujetar a un paciente. Eres demasiado joven y bonita para preocuparte por el significado de vida, dijo en un tono amistoso. No puedes tener más de 19 o 20. ¿Por qué no dejar las preguntas difíciles a los filósofos sabios? Tengo 22 y estoy muy interesada en el significado de la vida. Te molesta por lo que me pareció una declaración machista. ¿Cuál es el significado de todo esto? Debe haber algo más que haga que la vida valga la pena de vivirse, aparte de la basura que tenemos todos los días de nuestra existencia. Mientras yo hablaba, gesticulaba con las manos y con un golpe derribé un bote con clips para papel que estaba sobre su escritorio. Se regaron por encima de sus papeles, pero Carlos fingió no darse cuenta. Respeto tus inquietudes, dijo, inclinándose hacia mí. Es solo que la mayoría de las personas no está interesada en entender el significado de ninguna cosa, excepto quizás del amor. Estoy en desacuerdo, dije yo. ¿Qué pasa con los buscadores y mediadores? Ellos siempre están buscando respuestas a las preguntas fundamentales. Cierto, pero en mi opinión, los así llamados gurús no están tan comprometidos de buena fe con la búsqueda filosófica, sino en un intento de intensificar sus experiencias. Están buscando el significado de la vida precisamente porque están aburridos de ella. Si ellos la vivieran con gusto, no estarían tan interesados en hallarle el sentido. Tuve la sensación de que me estaba incluyendo en la categoría de aquellos que carecían de gusto en sus vidas. Vuelve dentro de 20 años, después de que hayas vivido, y luego podremos hablar sobre el significado de la vida, dijo él con un guiño. En 20 años el mundo podría explotar en cachitos, objeté yo. ¿Es esta la intensidad de la experiencia a que te refieres? Me di cuenta por su dolorosa expresión de que yo estaba gritando. No sé por qué me había puesto como loca. Una bocanada de viento fresco entró por la ventana abierta y revolvió los exámenes de Carlos sobre el escritorio. Respiré profundamente para calmarme. Si realmente quieres saber sobre el significado de la vida, Carlos dijo, deberías conocer a este indio yaqui con el que estoy trabajando. Él conoce mucho sobre la vida y su significado. De hecho, es uno de los más sabias personas que he conocido. Quizá podamos ir a México alguna vez con tiempo y yo te lo presentaría. Al escuchar esto, experimenté una intensa aprensión. Comencé a transpirar.
Todos mis sentidos se pusieron en alerta roja. Quizás Carlos solo estaba conversando cortésmente, o tal vez intentaba proponérseme con algún tipo de viaje. En cualquier caso, sentí una profunda inquietud. Ir a México con Clara Méndez era una cosa, pero ir con un hombre extraño era otra. Lo peor fue que algo dentro de mí quería regresar a México de la peor manera. Miré a Carlos, tratando de descifrar su significado, cuando por un instante pensé que él se había encogido y retrocedido en el espacio. Fue como si lo estuviera mirando desde el final de un largo túnel. Lo continué mirando atónita y de repente recordé dónde lo había visto antes. Una vez tuve una visión de una reunión de hechiceros en México. Uno de ellos era un joven latino con cabello oscuro y rizado, que era muy parecido a la persona que me estaba hablando ahora. Cuanto más miraba a Carlos, más crecía esta sospecha secreta dentro de mí. Sin un fundamento racional, me convencí de que Carlos era el joven de mi visión, el nuevo Nahual. Me acordé que me dijeron que cuando el poder nos pusiera en contacto, me llevaría a México, donde me reuniría con los otros miembros de la partida del actual Nahual que me estaría esperando. Traté de recordar quiénes eran estos otros miembros, pero yo estaba segura de que, a excepción de Clara, Nélida y una extraña criatura parecida a un pájaro llamado Emilito, nunca los había conocido. Me quedé impactada al comprender que mi tiempo en Los Ángeles casi los había arrancado de mi memoria. Mi abrumadora preocupación con las actividades cotidianas y mis estudios en la universidad había creado una barrera de olvido. El oscuro olvido que me rodeaba era tan denso que el tiempo que había pasado en México se volvió vago y onírico, como si nunca hubiera sucedido. Sin embargo, si de una cosa estaba segura, era de que me habían ordenado claramente no regresar a México ni buscar a ninguna persona hasta que el poder lo dispusiera de nuevo. Y cuando llegara ese momento tendría que atrapar el centímetro cúbico de suerte que el poder me ofreciera, o la puerta podría cerrarse. Quizás para nunca abrirse de nuevo. Mientras una oleada de recuerdos me invadió, sentí mis oídos zumbando y experimenté un profundo vértigo. Quería huir, no obstante me escuché decir: «Me gustaría ir a México», con una voz que difícilmente podría ser la mía, porque provenía del final de un largo túnel. Miré hacia arriba y noté que Carlos también estaba confundido. Era obvio, por su expresión, que él no había esperado que yo tomara su invitación seriamente, y mucho menos darle una respuesta definitiva. «¿Te encuentras bien?», preguntó Carlos, con genuina preocupación. «Estoy perfectamente bien», dije, sacudiendo la cabeza para aclararlo. A medida que recuperé mis sentidos, me dije que solo había recibido un vislumbre de un rostro y que la visión de la partida del Nahual había sido tan fugaz que pude haberme confundido acerca de este joven. La mayoría de las veces él parecía no ser la misma persona. Sin embargo, a pesar de mis dudas racionales, fui conducida por una fuerza desconocida. Tuve la certeza de que, si Carlos era el hombre de mi visión, solo podía saberlo en México, y de que si no actuaba ahora, nunca tendría otra oportunidad. «Quiero ir a México», repetí. «Bueno, eso sería genial», dijo Carlos con inquietud, juntando los clips de papel que yo había derramado. «Haremos eso alguna vez». «Realmente quiero ir. ¿Cuándo sería un buen momento?» «Voy a Sonora cada 2 fines de semana», dijo Carlos vacilante. «Muy bien. ¿Qué tal el próximo fin de semana? Ya habré terminado mis exámenes para entonces». «¡Wow! No tan rápido», dijo Carlos, tratando de retractarse.
¿No crees que deberíamos ir al cine o cenar primero o algo así, en lugar de salir corriendo para México? Después de todo, apenas nos conocemos. Las películas me aburren y nunca como en restaurantes, dije. Además, me gustaría conocer a este informante hechicero con el que estás trabajando. Prometo no entrometerme en su camino. Me di cuenta de que Carlos estaba molesto por mi insistencia, pero también que su curiosidad se había asomado. Parecía estar considerando las posibilidades, pero luego tuvo un cambio repentino de actitud. Realmente, no creo que pueda dejarle caer a alguien al viejo, dijo. Especialmente una mujer joven. ¿Hablas español? Sí, sí hablo. Mentí sin titubear. Pareció sorprendido. Todavía no es una buena idea. No sé por qué lo mencioné en primer lugar. Olvidemos todo este asunto. Es una buena idea, dije con entusiasmo. Piensa en ello como una cita con el destino. Carlos dudó de nuevo. ¿Qué tal si le preguntas a tu informante si puedes llevar a una amiga de la universidad? Sugerí. Una compañera estudiante de antropología. ¿Qué hay de malo en ello? Si él dice que no, nos olvidamos de esto. Nada tiene de malo preguntar. ¿Qué tienes que perder? Carlos suspiró con alivio, como si hubiese encontrado una salida. Él estaba seguro de que su indio yaqui informante no desearía conocer a una joven mujer de los Estados Unidos. Está bien. Le preguntaré si puedo llevar a alguien, reconoció. Si él accede, yo te llamaré y te reunirás conmigo en Nogales. Escribí mi número de teléfono en un trozo de papel y se lo entregué. Lo vi cuando se lo guardaba en el bolsillo. Cuando salí de la habitación, tuve la certeza de que él nunca me mencionaría ante su informante indio y de que tampoco usaría el número de teléfono. La siguiente semana, ya avanzada la noche, recibí una inesperada llamada telefónica. Esto fue una producción de Energía Fina. Leyendo desde el Cerro del Onix, Puebla, México. Hemisferio norte de la Gran América. Planeta Tierra. La tercera roca del sistema planetario solar. En la Vía Láctea. Sábado, 13 de noviembre del año 2021, siendo las 11 horas de la mañana, temporada del Escorpión. Hasta pronto, caminante.